Como vimos en el anterior vídeo, podemos obtener las características de diversos núcleos atómicos a partir de una teoría efectiva llamada modelo de Skirme. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver para obtener estas soluciones son muy complicadas, lo cual nos lleva a buscar métodos aproximados para conseguir las soluciones. Uno de los métodos que se usa es utilizar una partícula virtual en más dimensiones para obtener nuestra partícula en 3 dimensiones. Este es el instantón. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es un instantón? Un instantón es un solitón topológico de una teoría de Young-Mills pura en un espacio-tiempo de 4 dimensiones euclídeo. Vale, vamos a intentar entender esto un poquito mejor. Ya vimos lo que era un solitón topológico en el anterior vídeo, así que ahora vamos a mirar qué es una teoría de Young-Mills. Una teoría de Young-Mills viene a ser una teoría en la cual los campos físicos usados en ella tienen un lagrangiano que es invariante bajo una transformación gauge local. Puede que os hayáis quedado como antes, pero todo esto está explicado en otros vídeos del canal. Y ahora vamos a lo del espacio-tiempo. Esta partícula está quieta en el tiempo en un espacio que tiene 4 dimensiones, un espacio euclídeo. Este espacio está compuesto por las 3 dimensiones espaciales normales y una dimensión extra que va a ser la holográfica. Esta dimensión holográfica se consigue mediante una rotación de Wick, que básicamente consiste en convertir el tiempo en un tiempo imaginario. Esto hace que pasemos de tener nuestro espacio de Minkowski de toda la vida, que es el espacio-tiempo de la relatividad general, a tener un espacio sin tiempo pero con una dimensión más. ¿Por qué hacemos esto? Porque las partículas cuánticas normalmente siguen una cierta trayectoria que se asemeja a la solución clásica y aparte tenemos unos cuantos efectos cuánticos que van desplazando las soluciones desde esa trayectoria clásica a otras. Por eso lo que hacemos es buscar las soluciones clásicas y después añadir los instantones, que son los que generan los primeros efectos cuánticos no perturbativos. Esta solución se obtiene a partir de empezar con una teoría de Young-Mills pura que tiene una cierta acción. Entonces tendremos un cierto tensor de campo que será una 2-forma definida en una variedad 4-dimensional y su dual de Hodge también será una 2-forma definida, lo cual se traduce en que tenemos un cierto tipo de teoría que se llama BPS. Lo que hacemos es reescribir la acción y vamos a obtener un número mínimo, el cual podemos asociar a un cierto número topológico, que en este caso va a ser el segundo número de Chern de su campo gauge en SU2. Como queremos que el campo tenga una acción finita, entonces vamos a necesitar que la fuerza del campo tienda a 0 cuando nos alejamos mucho. Esto significa que asintóticamente tiene que tender a un gauge puro. Además, para saturar la condición de la acción, necesitaremos que el campo sea autodual o antiautodual, siendo las soluciones de esta ecuación los instantones o los antiinstantones respectivamente, y son el mínimo global de la acción con campos de carga n. Entonces vamos a usar un cierto ansatz para generar un potencial gauge autodual con el cual podemos obtener nuestro esquirmión de carga topológica 1 a partir del instantón de n igual a 1. Y para n instantones podemos usar el ansatz de 't Hooft. ¿Y cómo se relaciona todo esto con Skirme? En el modelo de Skirme estándar, la energía de enlace que se obtiene es excesivamente grande. Esto nos lleva a proponer una teoría BPS, donde las energías de enlace desaparecen, permitiendo realizar perturbaciones de la misma para generar energías más realistas. Ahora, ya que la BPS nos genera nuestro modelo de Skirme estándar, lo que podemos hacer es unir a nuestra holonomía, o sea, a nuestro instantón, una torre infinita de mesones vectoriales, que son otro tipo de partículas. Esta torre de mesones en realidad es una expansión en modos de Kaluza-Klein en la dirección holográfica debido a la construcción de Sakai-Sugimoto. Y además, nuestro modelo de Skirme estándar sería la expansión a orden cero de esta teoría BPS. Una buena aproximación que se puede usar es acotar esta torre de mesones vectoriales a simplemente el primero, el mesón ρ, y así integrando sobre toda la coordenada holográfica podemos obtener nuestro campo de Skirme y sus interacciones.
Todo esto, en resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es que los instantones nos pueden generar unos esquirmiones, o sea, nuestros núcleos atómicos, simplemente haciendo ciertas operaciones en nuestra coordenada holográfica, la que realmente digamos que no existe. Y además, gracias a esto, podemos acoplar un conjunto de partículas que nos va a generar un cierto conjunto de correcciones sobre las cantidades que vaya a predecir nuestro modelo. Otra cosa para la que son útiles los instantones es para poder entender mejor el efecto túnel. Imaginémonos que tenemos una partícula que está en una región del espacio que tiene dos mínimos, los cuales son iguales y entre ellos tiene una cierta región por la cual la partícula no puede pasar. Clásicamente esta partícula no debería pasar de un mínimo al otro, pero cuánticamente sí, ya que hay una probabilidad de que pase de un lado al otro. Siguiendo el formalismo de la integral de caminos, lo que podemos hacer es transformar nuestro tiempo en un tiempo imaginario, lo cual va a convertir estos dos mínimos en dos máximos. Por tanto, habrá un mínimo entre ellos. Volvemos a resolver las ecuaciones del movimiento y lo que obtenemos es exactamente la solución de un instantón, que lo que hace es pasar de uno de los mínimos al otro. Además, se pueden definir otros instantones que tengan propiedades periódicas que nos sirvan para, por ejemplo, mirar los ratios de reacción de ciertas reacciones químicas. Además, cuando tenemos una teoría cuántica de campos, si miramos el vacío, puede que este vacío no sea único o no sea el verdadero vacío, sino que este puede ser una superposición de ciertos sectores topológicos no equivalentes, llamado vacío topológico. Y además, como en el caso de Esquirme, también hay una relación muy estrecha entre los instantones y ciertos tipos de monopolos o vórtices magnéticos. Además, podemos ver que en algunas teorías supersimétricas en 4 dimensiones, las únicas correcciones que podemos calcular son las de teoría de perturbaciones y las de los instantones. Y hay muchísimos casos más de interés en los cuales podemos encontrarnos esta partícula, pero tampoco queremos hacer el vídeo eterno, así que lo vamos a dejar por aquí. Por otro lado, si alguien tiene más interés en el tema de los instantones y en cómo aplicarlos, por ejemplo a la teoría de Esquirme, que no dude en ponerse en contacto conmigo y le ayudaré en todo lo que pueda.